Bien, em, esta va a ser la clase número 2. Hoy vamos a ver ecuaciones no lineales e inecuaciones. Em, la primera parte de la clase vamos a concentrarnos en tratar de aprender a resolver o de rever cómo resolver ecuaciones que no involucran solamente x, sino que tienen x elevado a la algo, ¿no? Que eso va a complicar un poco las cuentas, el despeje en particular. Eh, entonces, eso va a ser la primera parte de clase. La segunda vamos a hacer un pequeño repaso de lo que significaban las inecuaciones, un poco sobre qué significan las soluciones en este caso. En el caso de las ecuaciones, recuerden que las soluciones, si tenemos una sola y una sola incógnita, suele ser un número, x igual a tanto, pero en las inecuaciones las soluciones van a ser intervalos porque justamente el símbolo que va a estar acá va a ser de una desigualdad, entonces eso, las soluciones a eso van a ser intervalos. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de eso y ver cómo resolver algunas inecuaciones en esos casos. Entonces empecemos con el ejercicio 1 que dice hallar o resolver las siguientes ecuaciones. Entonces si empezamos con el A, por ejemplo, fíjense que nos dicen raíz de x menos 2 más 2 igual a x. Normalmente lo que se hacía cuando nos enfrentábamos a una ecuación de este estilo era pasar todo lo que tenía a x de un lado y todo lo que no tenía x del otro, ¿no? Pero justamente el problema acá es que vemos que estos términos que tienen x tienen como potencias distintas, ¿no? Este tiene un 1 y este tiene un medio, pero recuerden que x raíz es lo mismo que x a la un medio. Y si se acuerdan del repaso que hicimos sobre álgebra de polinomios, cuando sumábamos polinomios o potencias de x que no tenían igual potencia justamente, no las podíamos juntar en un solo término. Como que cada uno iba por separado con su coeficiente. Entonces, en este caso va a pasar algo parecido. No vamos a poder juntarlos y decir 2 manzanas o x menos 2 manzanas más manzana igual a algo, porque justamente tienen potencias distintas. Entonces, algo que nos conviene hacer en este caso, por ejemplo, em, es aprovechar que tenemos una raíz y sabemos que si elevásemos al cuadrado esta ecuación, esto nos daría como resultado x, porque se cancela, entre comillas, la raíz con el cuadrado. Recuerden que x cuadrado raíz no da lo mismo que x, eso da módulo, ¿está bien? Pero si tenemos raíz de x al cuadrado, eso sí nos da x. Entonces vamos a tratar de utilizar este hecho en esta ecuación. Y para eso vamos a querer que la raíz esté sola, ¿no? De este lado del igual. Entonces para eso podemos restar 2 a ambos lados o pasar el 2 por el otro lado. Ya dijimos que la primera clase era la única que vamos a hacer hincapié en este detalle técnico, pero que después íbamos a usar coloquialmente el lenguaje para decir pasamos esto del otro lado, pasamos dividiendo siempre que lo hagamos de forma correcta, ¿no? Entonces podemos pasar el 2 del otro lado y nos queda x menos 2 igual a raíz de eso igual a x menos 2. Y fíjense que acá lo que vamos a hacer, como habíamos dicho, es aprovechar que tenemos una raíz y elevar al cuadrado la ecuación. Es decir, esto al cuadrado igual a esto al cuadrado. Y esto termina dando entonces la raíz se nos va a ir con el 2. Y nos va a quedar x menos 2 simplemente del lado izquierdo y del lado derecho tenemos que resolver este cuadrado binomio, ¿no? Entonces nos queda el primero al cuadrado, que es x al cuadrado, más 2 por a por b, que en este caso va a ser menos 2 por 2, que es 4, por x, y después el menos 2 al cuadrado, que nos va a dar un 4. Bien, y fíjense que ahora la forma de la ecuación es de una cuadrática, ¿no? Entonces acá lo que vamos a utilizar es la fórmula de la resolvente, que nos permitía encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática, las soluciones. Generalmente tenemos dos soluciones, pero también podría llegar a pasar que tengamos una sola o ninguna incluso, dependiendo de cómo sea la relación entre los coeficientes de, de la cuadrática. Entonces acá lo que tenemos que hacer es simplificar un poco más. Vamos a pasar todo de un lado. Tenemos 0 igual a x cuadrado, queda x cuadrado. Después tenemos menos 4x, menos x, me queda menos 5x. Y 4 más 2 me va a quedar 6.
tenemos que resolver esta ecuación. Acá tenemos un número 1, un 5 y un 6. Entonces si vamos a la resolvente que nos decía las dos raíces van a ser menos b, donde menos b va a ser menos 5. Va a ser 5 más menos raíz de 5 al cuadrado, menos 5 al cuadrado, que nos va a dar 25. Menos 4 por a por c. Menos 4 por a, que es 1, y c, que es 6. 4 por 6 nos va a dar 24. Todo sobre 2 veces a, que en este caso es 1. Y entonces nos queda 5 más menos 25 menos 24 nos da 1. Raíz de 1 es 1. Todo sobre 2. Y entonces tenemos que una de las soluciones es 5 más 1, 6 sobre 2. Eso nos da 3. Y la otra es 5 menos 1, 4 sobre 2, que es 2. Entonces remarcamos las soluciones. Y uno podría decir, ok, ya está, terminé, pasemos al B, al siguiente. Pero siempre que manipulamos una ecuación de una forma no trivial, es decir, no hacemos solamente sumas o restas o multiplicaciones o divisiones por números, corremos el riesgo de que estemos considerando soluciones, que estemos introduciendo soluciones cuando operamos de forma complicada. Por ejemplo, lo que hicimos acá fue elevar al cuadrado, y eso a priori uno podría sospechar de que al hacer esa operación sobre la ecuación estemos modificando cuáles eran las soluciones. Y entonces tenemos que tener el cuidado siempre de que cuando terminamos de resolver con el método que hayamos hecho, que esas soluciones que encontramos efectivamente solucionan la ecuación original. ¿Está bien? Entonces acá hagamos un pequeño chequeo de si estas soluciones, cuando yo las reemplazo en mi ecuación inicial, se satisface, ¿no? Entonces, teníamos raíz de x menos 2. Eso va a ser raíz de, empecemos con x igual a 3. Cuando yo reemplazo x igual a 3 me queda 3 menos 2 más 2. Eso es igual a 3. Fíjense, reemplacé en esta ecuación x por 3 para verificar si efectivamente esto era una solución de la ecuación. Entonces esto nos da, por un lado, raíz de 1 más 2 igual a 3. Y la respuesta es que sí, porque 3 es igual a 3. Así que esta solución era válida. Nos preguntamos por la otra, x2 igual a 2. Entonces reemplazamos en la ecuación, va a ser 2 menos 2 más 2 igual a 2. Y fíjense que acá nos da raíz de 0. Y efectivamente 2 es igual a 2, así que esto es correcto también. En este caso, ambas soluciones que encontramos mediante el método este, efectivamente eran soluciones a la ecuación inicial. Podría a veces pasar que estemos introduciendo una que no va. Una forma rápida de descartar alguna de estas soluciones que nos quedó, por ejemplo, es al principio cuando nos encontramos con una ecuación, nos preguntamos qué valores pueden tomar las soluciones, qué valores pueden tomar las x's. Entonces, fíjense que como acá tenemos una raíz, eh, y sabemos que lo que estamos evaluando dentro de la raíz no puede ser negativo, no podemos tomar raíz de un número negativo, entonces eso nos impone que x menos 2 tiene que ser positivo, mayor o igual a 0, ¿no? X menos 2 mayor o igual que 0, porque si no, lo que está dentro de la raíz sería negativo para algún x. Por ejemplo, si x fuese menos 45 y reemplazo en esta ecuación, me queda la raíz de un número negativo. Entonces sabemos que eso no puede pasar. Si necesariamente x menos 2 tiene que ser mayor o igual que 0, lo cual impone que x tiene que ser mayor o igual que 2. Y fíjense que nuestras dos soluciones cumplen esa condición. Así que por lo menos tenían chances de ser soluciones, efectivamente soluciones del problema. Si una de estas raíces nos hubiese quedado menos 42, la podríamos haber descartado automáticamente porque sabemos que x no podía valer tan negativo. Pero en este caso ambos nos dieron positivos, igual tuvimos que chequear si eran solución o no, y efectivamente lo era, así que las soluciones que encontramos eran las soluciones correctas, ¿está bien? Pero tenemos que chequearlo a mano cada vez que resolvemos la ecuación con algún método. Entonces, vamos con el siguiente. Tenemos raíz de x cubo menos 2 raíz x, o raíz de x creo que era.
raíz de x y del otro lado una x. Bien, tenemos esta ecuación ahora. Pequeño recuerdo, x al cubo raíz, eso es lo mismo que x a la 3 a la 1 medio, que es lo mismo que x a la 3 medios. ¿Está bien? Simplemente para tenerlo presente. Pero de nuevo, lo que vamos a intentar en este caso es elevar al cuadrado a ambos lados y ver si podemos despejar alguna solución. Entonces acá podríamos pasar de nuevo o sumar a ambos lados raíz de 2 veces raíz de x. Lo mismo pasar esto del otro lado sumando y elevar recién ahí. Pero podemos hacerlo desde el principio en este caso. Antes también podíamos. Era una elección que hicimos. Pasar el 2 para el otro lado y después recién ahí elevar al cuadrado. Así que podemos hacerlo de la no pasando al principio y ver qué sucede. ¿Está bien? Si lo hacemos bien, nos va a tener que el procedimiento también va a ser correcto. Entonces elevamos a ambos lados al cuadrado. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Bueno, porque tenemos raíces y las raíces tienen escondidas un 2 en el exponente, yo sé que si elevo esta expresión al cuadrado va a terminar cancelándose. Esto me va a dar x a la 3, porque 3 medios por 2 es 3. También porque el 2 multiplicando se me cancela con el 2 dividiendo. Entonces esa es la motivación de por qué estamos elevando al cuadrado la ecuación, que tiene raíces justamente. Entonces esto que nos da. Bueno, del lado derecho es fácil, simplemente nos queda x cuadrado. Pero del lado izquierdo tenemos un binomio, a y b, y tenemos que resolver el cuadrado del binomio, ¿no? Entonces esto lo tratamos como un a, esto lo vamos a tratar como un b, y trabajamos con eso. Entonces, este lo podemos llamar a, y este lo podemos llamar b. Y entonces hacemos a cuadrado primero. El a cuadrado que me va a dar. Bueno, es raíz de x cubo al cuadrado. Después tenemos más 2 veces a por b. Eso nos va a dar más 2a por b. Vamos a hacer esto un poco más para allá. Esto vendría a ser... vamos a hacerlo con colores. 2a por b. Y me está faltando un menos. Acá el 2 es un menos 2, así lo vamos a poner así. Y por último nos está faltando el b cuadrado, ¿no? Que vendría a ser menos 2 raíz de x al cuadrado. Eso nos va a dar... Bueno, lo podemos poner así. Y ahí estaría desarrollado el cuadrado de binomio. Ahora tenemos que ver qué nos dan estas cosas. Entonces, fíjense, esto es raíz de 3, raíz de x al cubo. Dijimos que será raíz de, bueno, x a la 3 a la 1 medio, que eso es la raíz de a la 3 medios. Y cuando elevamos al cuadrado, este cuadrado de acá, que es este cuadrado de acá, cuando hacemos eso el resultado nos da x cubo. Entonces acá va un x cubo. Después tenemos menos 2 por 2 es menos 4. Y después tenemos que ver qué nos da la cuenta raíz de x cubo por raíz de x. Pero bueno, para ver qué nos da eso, de nuevo vamos a expresar todo como potencias. El primer término sabemos que es raíz a la 3 medios. Y el raíz de x es simplemente x a la 1 medio. Y ahora aplicamos propiedades de multiplicación de bases. Tenemos dos números que tienen misma base y exponentes distintos. Recuerden que eso, la propiedad que usábamos era que los exponentes se sumaban. Entonces me queda 3 medios más 1 medio. Y esto es 1,5 más 0,5, eso es 2. ¿Está bien? Entonces esto me da 2 por 2, el 4, y raíz de x cubo por raíz de x me da el x al cuadrado. Y por último tenemos este término acá, tenemos el menos 2 al cuadrado, eso es 4, porque es menos 2 por menos 2. Y después tenemos raíz de x al cuadrado, ¿no? También estamos aplicando la fórmula de que 2 raíz de x al cuadrado, con un menos, es lo mismo que el menos 2 al cuadrado por la raíz de x al cuadrado. Estamos distribuyendo la, la potencia en la multiplicación. Bien, eso dijimos nos da 4x. Y del otro lado tenemos un x cuadrado.
Bien, a priori no veo la solución rápido, quizás, pero lo que sí podemos hacer es un poco de álgebra de polinomios, ¿no? Entonces, primero juntamos todo lo que tiene x de un lado, tenemos este término dando vueltas por acá, le podemos pasar restando del otro lado, y que nos queda x al cubo, y lo vamos a juntar con el término que también tenía misma potencia en x, que es x al cuadrado, ¿no? Lo vamos a hacer explícitamente, 4x al cuadrado menos x al cuadrado más 4x igual a 0. Lo que hice fue pasar esto del otro lado. Bien, y ahora simplificamos, ¿no? Tenemos x al cubo menos 4x cuadrado menos x cuadrado es menos 5x cuadrado más 4x igual a 0. Bien, ya pudimos acomodar un poco más la ecuación. Se ve de esta forma ahora, sin raíces, pero bueno, las potencias cambiaron. Tenemos un 3, un 2 y un 1. Algo que podemos hacer para resolver esta ecuación es notar que todos los términos tienen una x acompañando, al menos una n. Al menos una x, ¿no? Este tiene uno solo, pero este tiene 2x, tiene una x por una x. Y este tiene 3, x por x por x. Entonces, lo que podemos hacer es sacar una x de factor común de toda la expresión, quedando esto. Fíjense que si yo ahora aplico la distributiva, recupero lo que tenía antes. X por x cuadrado me da x cubo. Menos 5x por x me da menos 5x cuadrado. Y x por 4 me da 4x. Así que el factor común está bien hecho. Y ahora me pregunto, tengo una multiplicación de dos números. Este número por este otro número igual a 0. Bueno, sabemos que eso corresponde, o sea, eso solamente puede pasar si bien x es 0, es decir, el primer número que está multiplicando es 0, o bien es un no, que no implica excluir esta situación, simplemente es otra posibilidad, o bien que x cuadrado menos 5x más 4 sea 0. Es decir, si tenemos dos números que se multiplican y eso está igualado a 0, o bien el primer número era 0, o bien el segundo no era 0, no hay muchas posibilidades. O ambos eran 0, ¿no? Entonces por eso es un no. Entonces, ya encontramos una de las soluciones, una de las aparentes soluciones. Después vamos a chequear a ver si es efectivamente solución. Porque acabamos de hacer una maniobra acá de elevar al cuadrado. Capaz que agregamos una solución sin querer. Y después tenemos las soluciones que provengan de esta cuadrática. Que ahora vamos a tener que resolverla, ¿no? Con el mismo método de antes. Usamos la resolvente. Entonces tenemos x1, 2 va a ser menos b. En este caso es 5. Más menos raíz de 5 al cuadrado menos 4 por a, que es 1, por c, que es 4. Todo dividido 2 veces a, en este caso a es 1, así que dan 2. Entonces tenemos 5 más menos 4 por 4 es 16, 25 menos 16, eso nos da 15 menos 6, que es lo mismo que 9. Y la raíz de 9 es 3, así que esto es 5 más menos 3 igual a 2. Esas son las dos soluciones, es decir, o bien x es 5 más 3, 8 sobre 2 es 4, o bien 5 menos 3 es 2 sobre 2 me da 1, y entonces al parecer nuestras soluciones son 0, 4 y 1. Esta notación simplemente viene a representar que nuestras soluciones, nuestros números, las estamos como guardando en una bolsita, en donde la bolsita o el conjunto se llama, lo podemos representar con estas llaves. Es el conjunto que tiene los números 0, 4 y 1, y ese es mi conjunto de soluciones. Lo estoy llamando de esa forma simplemente para formalizar un poco más lo que vamos viendo. Entonces, obtuvimos estas soluciones con este método de elevar al cuadrado y maniobrar un poco, acomodar la ecuación y resolver. Pero podría, como ya vimos
comentado, podría haber pasado que incluimos una solución por nuestra forma particular de resolver el problema. Entonces tenemos que chequear siempre al final de todo si efectivamente son solución del problema original o no. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación, ¿no? Entonces tenemos 0 al cubo raíz menos 2 raíz de 0. ¿Es esto igual a 0? Reemplazamos en todos lados, así que ya está. Y bueno, si trabajamos la ecuación nos queda que 0 es igual a 0, así que 0 es una solución. Esta solución era correcta. Después tenemos que chequear con x igual a 4, por ejemplo. Y entonces tenemos 4 al cubo menos 2 veces raíz de 4 es igual a 4. Bueno, 4 por 4 es 16, por 4 nos da 64. Sí, y la raíz de eso es 8 menos 2 veces la raíz de 4, que es 2. Eso nos va a dar 4. ¿Es eso igual a 4? Bueno, 8 menos 4 es 4, así que 4 igual a 4, lo cual está bien, lo cual nos dice que esta solución era correcta. Chequeamos la última. Entonces tenemos raíz de 1, con x siendo la solución 1 ahora, al cubo, menos 2 veces raíz de 1, es igual a 1. Bueno, resolvemos. Esto nos da 1, menos 2 igual a 1. Y llegamos a que menos 1 es igual a 1, lo cual es falso. Así que esta solución que habíamos incluido en realidad no era una solución verdadera. Y que apareció simplemente porque cuando elevamos al cuadrado metimos una solución sin querer. Eso no lo vamos a poder saber a priori. Si elevar al cuadrado introdujo una solución extra, una solución de mentira, digamos, o no. Entonces por eso tenemos que chequear todo el tiempo al final de si las cosas que encontramos efectivamente son solución o no. Bien, y vamos con el ítem C. Ujú. Que dice x cuadrado menos 3 bien. Entonces, fíjense, en este caso el tipo de ecuación es distinta, no tenemos raíces. En este ejemplo, la idea era trabajar otra cosa. em, Era empezar a tratar de identificar algunos patrones que pueden llegar a aparecer en las ecuaciones y que muchas veces nos van a simplificar el proceso de la resolución. Entonces, de nuevo, lo primero que tenemos que preguntarnos todo el tiempo cuando nos enfrentamos a una ecuación es ¿qué valores puede llegar a tomar x? Ese análisis lo tenemos que poder hacer mirando la ecuación y a veces planteando alguna que otra ecuación, ¿no? Por ejemplo, para esta de acá habíamos dicho, bueno, lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo, así que x menos 2 tiene que ser positivo, y de acá habíamos concluido que x tenía que ser mayor o igual que 2 entonces. X, mientras cumpliese esa condición, podía llegar a ser solución, si no, no. Podía llegar a ser solución, si no, no. Y en esta ecuación de acá no hicimos muchos análisis, pero acá tenemos una raíz de x, es decir, x tiene que ser mayor o igual que 0, primera condición. La segunda condición es que esto que está acá también tiene que ser mayor que 0, si fuese solamente una raíz. Pero no está bien, es lo que estábamos diciendo. X al cubo también tiene que ser mayor o igual que 0, lo cual implica que x tiene que ser mayor que 0, ¿está bien? Y por último, bueno, no tenemos ninguna otra restricción. Entonces, de acá haciendo ese análisis habríamos concluido que x tiene que ser positivo, si no, no puede ser solución. Si no, no tiene chances de ser solución. Y por último, en este caso, el análisis que vamos a hacer es más o menos igual. Nos preguntamos dónde tiene problemas esta ecuación, o dónde podría llegar a tener problemas. Bueno, si notamos, acá tenemos una fracción. Y sabemos que un problema muy común que surge cuando tenemos fracciones es que el denominador se anule. Porque cuando el denominador se anula, estamos dividiendo por un número que se acerca mucho a cero, y eso tiende a infinito.
Y el infinito no es un número, así que esa situación es problemática y lo tenemos que evitar imponiendo una condición sobre lo que puede llegar a valer x. Y como la fracción esta tiene como denominador 3x menos 9, lo que vamos a pedir es que esto sea distinto de cero. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar las x tal que eso se cumple? Bueno, planteamos la igualdad, un segundo nada más. Planteamos que esto es igual a cero y despejamos. Pasamos el 9 del otro lado, el 3 dividiendo, esto nos da 3. Entonces, si queremos que esto sea distinto de cero, acabamos de ver que x tiene que ser distinto de 3. ¿Está bien? Entonces, sea lo que sea que encontremos de este despeje o de la resolución de esta ecuación, x va a tener que cumplir una condición de prepo que es que no puede ser 3. Si es 3, algo en tu forma de resolverlo introdujiste una solución que es errónea. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener ese cuidado. Tenemos una condición sobre x que es que no puede ser 3. Voy a escribirlo por acá eso, para que quede. Tenemos la fracción con denominador 3x menos 9. Esto no puede ser 0. Y eso lo expresamos pidiendo que 3x menos 9 sea distinto de 0. Entonces, para encontrar que x no podía llegar a ser solución, simplemente despejamos. Y obtuvimos que x entonces tenía que ser distinto de 3. Eso no hallamos las ecuaciones, simplemente encontramos una condición sobre las soluciones. Cualquiera sea la solución que encontremos a esta ecuación, va a tener que cumplir la condición extra de que no puede ser 3. Simplemente para que lo tengamos en mente cuando estemos despejando. Entonces tenemos dos formas de resolver esta ecuación. Una es bastante más fácil que la otra y está bueno que identifiquemos los casos en los que podemos hacer ese despeje fácil. Eso lo van a ir a la vista esa de esto si intento esta simplificación se me va a simplificar mucho el problema, lo van a ir adquiriendo a medida que hagan muchos ejercicios. Entonces la idea es que hagamos uno del estilo y que a medida que vayan apareciendo los vayan identificando. Bien, entonces la forma fácil es mirar un rato la ecuación. Siempre traten de hacer eso antes de mandarse a hacer el despeje. Miren 10-20 segundos la ecuación y fíjense si hay algo que se les ocurre que podría ayudar a hacer el despeje o a simplificar el despeje. ¿Está bien? Entonces, lo primero que vamos a notar es que esta ecuación está mal y que acá nos falta una x. ¿Está bien? No afecta el análisis que estábamos haciendo recién, pero nos estaba faltando una x. Bien, lo primero que vamos a notar es que tanto en el numerador como en el denominador hay cosas que podemos sacar de factor común. No está como lo más limpia que podría estar esta ecuación. Por lo general los coeficientes suelen ser 1, a veces eh, cuando la ecuación está bien trabajada y llevada a la forma más simple posible. Entonces fíjense que en el numerador y en el denominador tenemos cosas que podemos sacar de factor común. En el numerador es x, quedando x por x menos 3. Y en el denominador podemos sacar de factor común un 3. ¿Está bien? Si yo saco de factor común un 3, me queda 3 por x menos 3. Si hago la distributiva me da 3x y 9, ¿no? Que es justamente lo que teníamos acá. Entonces, algo pasó y es que apareció el mismo factor multiplicativo, tanto en el numerador como en el denominador, lo que nos permite hacer una simplificación, porque son el mismo factor. ¿Está bien? Podemos decir esto se me va con esto. X menos 3 sobre x menos 3 es igual a 1.
Y entonces nos queda x sobre 3 nada más, que es lo que estaba sobrando por acá. Pero bueno, esto es igual a 2. Y bueno, simplemente ahora multiplicamos por 3 a ambos lados y nos queda que x es igual a 6. Y x es igual a 6 cumple la condición de que x es distinto de 3. Así que la solución que encontramos es correcta. Bien, esa es la forma fácil, la forma I. Podemos ver la segunda forma capaz que vemos la ecuación un rato y no se nos ocurre nada perspicaz para despejar y entonces simplemente nos arremangamos y pasamos eh, multiplicando este denominador para el otro lado y acomodamos los términos a ver qué nos queda, ¿no? Si hacemos eso, en el numerador me sigue quedando x cuadrado menos 3x. Del otro lado me queda 2 por 3x menos 9. Podemos trabajar esa multiplicación y nos da 6x menos 18. Y ahora pasamos todo de un lado, ¿no? Nos queda x cuadrado menos 3x menos 6x más 18 igual a 0. Y ahora nos queda entonces x cuadrado menos 3 menos 6 es menos 9 más 18 igual a 0. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es usar la fórmula resolvente, ¿no? Simplemente reemplazamos. Entonces, ¿qué nos queda eso? x12 es menos b, en este caso 9, más menos raíz de 9 al cuadrado, es 81, menos 4 por a, por c, a es 1, c es 18, todo sobre 2 veces a es 1, así que nos da eso. Bien, simplificamos un poco, nos queda 9 más menos raíz de 81, menos 40, 32, 72, todo dividido 2. ¿Y qué nos da esa cuenta? Nos queda 9 más menos raíz de 9, todo sobre 2. 9 más menos 3 sobre 2. Y entonces nos queda que x1 es 12 dividido 2, que es 6. Y que la segunda raíz es 9 menos 3, que es 6 sobre 2, que es 3. Entonces uno enmarca y dice, estas son las soluciones de mi ecuación, ¿no? Pero bueno, terminamos de resolver y como siempre las soluciones que hayamos encontrado tenemos que corroborar que efectivamente sean solución de nuestra ecuación. Entonces vamos a la ecuación inicial y reemplazamos x por 6. Y bueno, vamos a terminar viendo que x igual 6 es una ecuación, es una solución al problema. Y cuando queramos reemplazar x igual a 3 en nuestra ecuación, nos vamos a encontrar con el problema que habíamos evitado al principio, imponiendo que x no podía ser 3, nunca, en ningún caso. Entonces eso nos salvaba de que esta fracción explotase, o que no supiésemos cómo manejarla, y por lo tanto esta solución quedaba excluida de entrada. Si x llegaba a ser 3, sabíamos que esa no iba porque no estaba en el dominio de la ecuación, se dice. ¿Está bien? Entonces de esta forma pudimos encontrar las soluciones a esta ecuación de acá de dos formas distintas. A veces se puede simplificar algo antes de maniobrar, pasar cosas dividiendo, sumando, qué sé yo, haciendo que la ecuación se simplifique mucho. Y a veces no siempre va a pasar que se simplifica de esta forma y vamos a tener que arremangarnos como hicimos recién. Pasar multiplicando, hacer distributivas, rejuntar todo de un solo lado y resolver como podamos. Bien.
Bien, entonces sigamos con la segunda parte. Vamos a tratar de resolver ejercicios con inecuaciones. Entonces primero hagamos un pequeño repaso de qué significaban las inecuaciones, qué estaban representando y cómo escribíamos a las soluciones de eso. Entonces, lo que va a empezar a aparecer son estos símbolos que significan menor, igual y mayor. Podemos tener em, combinados con menor igual, mayor igual, etcétera. Entonces, las cosas que vamos a estar comparando van a ser números. Estos símbolos nos permiten compararlos en una relación de crecimiento, digamos. Si yo tengo el uno y el número 2 los puedo comparar diciendo que uno es menor que 2. Y al revés, que esta ecuación de acá, esta proposición sería que uno es mayor que 2, lo cual es falso. Podría plantear también que son iguales, lo cual también sería falso. La que es correcta es que uno es menor que 2. Y que uno menor igual que 2 también es correcto, ¿no? Porque uno es más chico que 2. O sea, estos símbolos vienen a relacionar los números de esa forma. Otra cosa que vamos a tener que recordar es que cuando tenemos una relación entre números de este estilo que es verdadera, podemos aplicarle ciertas operaciones que van a preservar la desigualdad. Por ejemplo, podemos sumar una constante a ambos números, la misma constante a ambos lados, quiero decir. Por ejemplo, podemos sumar 3 a ambos lados y eso va a preservar la desigualdad. Por ejemplo, de este lado nos queda 4 y de este lado nos queda 5. Sigue valiendo que 4 es menor que 5, así que la desigualdad no se rompió. Otra cosa que podemos hacer es multiplicar por números positivos y la desigualdad se mantiene en el orden que estaba. Podemos multiplicar por 2, por ejemplo, y se va a seguir cumpliendo que este número de acá es menor que este otro, porque acá tenemos un 2 y acá tenemos un 4. Y así de esa forma podemos aplicar distintas operaciones en una ecuación de forma tal que se siga manteniendo el orden. No es verdad que siempre va a suceder que cuando hagamos una operación se va a mantener el orden. Cuando multiplicamos por un número negativo, por ejemplo, por menos 2, se va a terminar invirtiendo la desigualdad, ¿está bien? Porque fíjense, nos queda menos 2. Si yo dejase el menor, fíjense que nos queda que menos 2 es menor que menos 4. Pero nosotros sabemos que el menos 4 es un número más chico que el menos 2. ¿Está bien? Entonces esta desigualdad, si la mantuviésemos con este orden, sería falsa. Lo que sucede cuando multiplicamos por números negativos es que se invierte la desigualdad. ¿Está bien? Bien. Entonces, ¿qué otra cosa necesitamos? Bien, no van a aparecer solamente números en las inecuaciones, van a aparecer x's, ¿no? Y nuestro objetivo va a ser tratar de encontrar soluciones a esas expresiones. Por ejemplo, x más 2 menor que 3. Un caso muy simple. Esta inecuación, si la trabajamos un poco, restando a ambos lados el número 2, por ejemplo, nos va a quedar que x es menor que 3 menos 2, y entonces x es menor que 1. Esta ecuación que está acá, esta inecuación, viene a representar todo un conjunto de números. Habíamos adelantado en la primera parte que las soluciones a las ecuaciones son números, bajo ciertas circunstancias, pero en este caso, en las inecuaciones, las soluciones a las inecuaciones van a ser intervalos. ¿Está bien? A veces van a ser cerrados, abiertos, dependiendo de cómo sea la inecuación que estemos resolviendo. En este caso, por ejemplo, tenemos que la solución a esta inecuación es cualquier número menor que 1. Pero bueno, tenemos infinitos de esos, ¿no? Como el 0, el menos 1, menos 2, así, el menos 3,5, el menos pi, el menos... Cualquier número satisface esa inecuación y entonces las soluciones es todo un conjunto de números. ¿Cómo denotamos ese conjunto? Bueno, para esta inecuación en particular la denotamos como menos infinito hasta el número 1 y esto formalmente representa x en los reales tal que justamente x es menor que 1. Esta expresión tan simplificada que encontramos es la forma de denotar al conjunto que es su solución. Entonces, elegí cualquier x tal que sea menos chico que 1 va a ser solución de esta inecuación. ¿Está bien? Existen otro tipo de inecuaciones. Por ejemplo, podríamos dar vuelta a esta inecuación así. Y acá las soluciones serían de 1 a más infinito. Ambos son intervalos infinitos y además son abiertos. Esto es todo un repaso, ¿está bien? Pero
recuerden que para que sea abierto o cerrado, eso dependía de si habían iguales o solamente desigualdades estrictas. Y en estos casos ambos van a ser integros abiertos y además infinitos porque tienen un largo infinito, ¿está bien? Contienen infinitas soluciones y van hasta el infinito. Bien, ¿qué otro tipo de ecuaciones pueden aparecer? Bueno, x, una ecuación que contenga x pero que esté entre dos números, como por ejemplo el 3 y el 7. Bueno, esta es una ecuación también que contiene dos comparaciones y con menores iguales. Y entonces uno lo que va a hacer es resolver esta ecuación y expresar el conjunto de soluciones como un intervalo. En este caso hacemos 3 menos 2 menor o igual que x menor o igual que 7 menos 2. Lo que hicimos fue restar 2 a todos lados de forma consistente. Y entonces acá nos queda 1, x menor o igual que 5. Y en este caso el intervalo solución se expresa como el 1,5, donde esto viene a representar el conjunto de x en los reales, tal que x justamente está entre 1 y 5. Por ejemplo, el 2, el 3, el 2,5, etcétera, ¿no? Y lo notamos de esta forma como un intervalo cerrado, por eso los corchetes. Es cerrado porque acá tenemos menores iguales, si no serían intervalos abiertos. Por ejemplo, 2 menor que estricto que x, menor o igual que 3. Este conjunto se expresa como 2,3 corchetes cerrados, ¿está bien? Y todas las combinaciones que se nos ocurran. Bien, esto es más o menos como el repaso que necesitamos para empezar a trabajar con las inecuaciones estas que nos presentan acá. En el problema que nos pide resolver las siguientes inecuaciones. Muy parecido al que hicimos en la primera parte, pero ahora con inecuaciones. Bien, entonces tenemos 5 menos 3x menor que 2x más 1. Bien, lo que vamos a hacer para tratar de despejar esto es simplemente mover todo lo que tenga x de un lado y tener todo lo que no tenga x del otro. ¿Está bien? Muy parecido a lo que hicimos con las ecuaciones. De hecho, todas las herramientas que hayamos aprendido para resolver ecuaciones las vamos a poder utilizar de alguna forma u otra en las inecuaciones, con algún que otro detalle, como por ejemplo esto de que las desigualdades pueden invertirse si multiplicamos por números negativos, etc. Entonces es una parte muy parecida, pero con sus diferencias. Manipulamos esto y nos queda, bueno, restamos 1 a ambos lados, me queda 5 menos 1, y voy a sumar, bueno, menos 3x menor que 2x. Esto es 4. Y voy a pasar el 3x del otro lado, menor que 2x más 3x. Y entonces nos queda que 4 es menor o igual que 5x. Y por lo tanto, 4 quintos es menor que x. Este intervalo, si recuerdan, en el repaso que acabamos de hacer, muy breve, les recomiendo mucho que lean las notas de Claudio, que están muy buenas para repasar estas cosas. Este intervalo lo denotamos, como bien dijimos recién, como el intervalo que empieza en 4 quintos y va hasta el infinito. ¿Está bien? Porque las soluciones son todos los números mayores que 4 quintos. Bien, vamos con el inciso B. En este caso tenemos 3x menos 2 menor o igual que 10 menos x. Entonces, de nuevo, la estrategia acá va a ser despejar la x. Eso no nos va a dar una solución para x, pero eso nos va a servir para poder expresar el intervalo solución. Entonces, podemos pasar todo lo que tenga x de un lado y todo lo que no del otro. Me queda 3x más x menor o igual que 10 y el 2 este que estaba restando lo paso sumando. Me queda 4x menor o igual que 12. Y ahora multiplicamos por un cuarto a ambos lados. Es un número positivo, así que no se invierte la desigualdad. 12 sobre 4, esto me da 3. Y entonces tenemos que x es menor que igual que 3. Este intervalo se representa, como ya vimos, como los números entre menos infinito y el número 3, con corchete en 3, porque es un intervalo cerrado, porque tenemos el menor igual.
¿Está bien? Yo pregunto, pero sé que no me pueden responder. Hagamos por último el C, que es una desigualdad. Tenemos dos desigualdades involucradas, x menos 4 sobre 2, menor o igual, y un 3. Entonces, ¿cómo hacíamos en estos casos? Bueno, en realidad lo que vamos a pensar siempre de fondo es que estamos trabajando con dos desigualdades distintas, pero uno para ahorrarse tiempo lo que hace es operar eh, con toda la inecuación al mismo tiempo. Pero uno podría tranquilamente plantear por partes. Bueno, voy a trabajar primero con esta parte y voy a trabajar por separado con esta otra. 2 menor o igual que x menos 4 sobre 2. Pero si uno trabaja, si no recuerda cómo eran las reglas, puede trabajar con las dos inecuaciones al mismo tiempo. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo se hace eso. Lo que vamos a hacer es, cada operación que apliquemos sobre la inecuación, tenemos que hacerlo a ambos lados de la desigualdad. ¿Está bien? Si yo decido multiplicar por 2, bueno, voy a tener que multiplicar por 2 en todos lados. Entonces acá me queda 4, menor o igual que el 2, con el 2 se me cancela. X menos 4, menor o igual que 6. Como que lo que voy a dibujar está mal, pero es como si hubiésemos pasado el 2 multiplicando a ambos lados. ¿Está bien? Bien, y ahora trabajamos con esto. Esto nos da... Podemos sumar 4 a ambos lados. Nos queda 4 más 4, menor o igual que x, menor o igual que 6 más 4. Lo cual nos dice que 8 es menor o igual que x, menor o igual que 10. Y por lo tanto este intervalo sabemos que se nota en las soluciones de esta desigualdad. Se notan como el intervalo cerrado que empieza en 8 y termina en 10 con corchetes, porque es un intervalo, es una desigualdad no estricta, con iguales, digamos. Se dice estricta cuando solamente es este símbolo, el de desigualdad, y no estricta cuando tiene el menor igual. Cuando es estricta, tenemos que poner paréntesis, y cuando es no estricta va con corchete. Bien, y esa sería la forma de operar con las inecuaciones. Vamos a ver la clase que viene, inecuaciones y ecuaciones que involucran la función módulo. Entonces, primero el objetivo de esta clase era familiarizarnos un poco con cómo se manipulan estas inecuaciones y la clase que viene complicarlo un poco más, con ejercicios más pesados, digamos. Bien, espero que hayan podido disfrutar el fin de largo y nos vemos el lunes y martes.